Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Bien, buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga mucho. En este día vamos a comenzar una serie de estudios en el marco de la Escuela Bíblica de Badalona, que tratan acerca de diferentes áreas de nuestra vida que deben ser evaluadas, que deben ser examinadas para poder crecer espiritualmente, ¿no? Y el primer estudio que vamos a abordar es uno que se llama Encuentro con Dios. Este estudio está dividido en varias clases, ¿no? En las hojas que les he dado, al final se encuentran como las 5 clases que haremos, ¿no? Acerca de este tema. Y la primera clase que yo comenzaré está dividida en 2 partes, ¿no? Porque era como mucho contenido para darlo de golpe y así vamos viendo cómo vamos aprendiendo, ¿no? Cómo lo vamos llevando sobre la marcha. Em, También agradecemos al Ministerio Nueve Marcas que provee estos recursos, ¿no? Que podemos utilizar como iglesia, ¿no? Esto es utilizado por muchas iglesias alrededor del mundo y realmente es de mucha bendición. Estas clases están diseñadas para ayudar a establecernos en las disciplinas fundamentales de la vida cristiana, ¿no? La oración, el estudio bíblico, eh, el pasar tiempo con Dios es muy importante. Pero no solamente debe ser visto como algo teórico, ¿no? Que el cristiano tiene que hacer porque le toca, sino que debemos comprender bíblicamente por qué es importante realizarlo y qué beneficio trae para nuestra vida. El objetivo es ofrecernos una comprensión bíblica de por qué deberíamos reunirnos con Dios en nuestra vida diaria como cristianos. Y también equiparnos con estas herramientas prácticas que, si Dios permite, nos ayudarán a lograrlo. Bien, antes de comenzar vamos a orar para que el Señor pueda guiarnos, para que Él pueda bendecir este tiempo y poder aprender juntos, ¿vale? Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, porque eres un Dios bueno, misericordioso, y eres santo, Señor. Pero aún conociendo eso, Señor, y conociendo, Señor, nuestra imperfección, tú has decidido, Señor, acercarte a nosotros, Padre, a través de Cristo. Y te damos gracias por ello, mi Dios. Ten misericordia de nosotros, Padre, y te ruego que tú trabajes en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente, de tal manera que podamos conocerte aún mejor, Señor, aún más, Señor. Ayúdanos, Padre amado, también a conocernos a nosotros mismos, Señor, y darnos cuenta, Padre, del amor que has tenido sobre nosotros, mi Dios. Señor, bendice este tiempo, Padre, y que tu palabra, Señor, nos guíe y nos aliente, Señor, nos enseñe. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén. Bien, esta primera clase se llama ¿Qué es, por qué y cómo encontrarnos con Dios? ¿Qué es, por qué y cómo encontrarnos con Dios? Y abordaremos 3 preguntas que son muy importantes y fundamentales para nuestra vida cristiana. La primera de ellas es, ¿realmente es posible encontrarse con Dios? ¿Realmente es posible encontrarse con Dios? La segunda, ¿por qué encontrarnos con Dios es algo que deberíamos hacer? ¿Por qué? Si es posible, ¿por qué deberíamos hacerlo? Y tercero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo encontrarnos con Dios? ¿Vale? En esta clase vamos a abordar solo la primera pregunta, ¿no? ¿Realmente es posible encontrarnos con Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de ello, no? Responder a esta pregunta es fundamental. Para conocer a alguien, sabemos que todo ocurre en un primer momento en el que nosotros nos encontramos y coincidimos en un punto con una persona, ¿no? Cuando conocemos a un amigo, a un hermano en Cristo, a nuestro cónyuge. Siempre todo ocurrió en un primer momento, ¿no? En el que coincidimos en nuestra vida. Pero para conocer a esa persona, no todo quedó en ese primer momento. Eh, Tuvimos que luego pasar tiempo hablando, escuchándonos, compartiendo, reuniéndonos, coincidiendo continuamente en el tiempo. Y vamos conociendo a esa persona, ¿no? Eh, Salvando las distancias, algo similar es lo que ocurre entre Dios y nosotros. El encontrarnos con Dios o el conocer a Dios no solo queda en el primer momento en el que nosotros escuchamos de su palabra, escuchamos de Dios, ¿no? Y entendimos lo que era el Evangelio, sino que se trata de una relación continua en el tiempo para poder conocer a Dios. No podemos conocer a alguien si no nos encontramos con esa persona. Ese es el punto del que quiero que quede como en la mente. Necesitamos encontrarnos con esa persona para llegar a conocerlo. Em, pero, ¿qué es lo que pasa?
entendemos y creemos que Dios es una persona real. Y quizás la pregunta no sería si podemos encontrarnos con Él, porque si no creyéramos eso, no estuviéramos aquí. Realmente creemos. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que podamos encontrarnos con Dios sabiendo que Dios es un Dios todopoderoso, santo e infinito, y nosotros somos seres finitos, pecadores y fallos? ¿De qué depende este encontrarnos con Él? Depende de que Él se acerque a nosotros. Dios se ha revelado a nosotros porque Él desea ser conocido. Nosotros, limitados, no podríamos acercarnos a Dios porque no tenemos la capacidad de hacerlo. La segunda pregunta del Catecismo Mayor de Westminster dice así: ¿cómo se prueba que hay un Dios? ¿No? Esta es una pregunta que está registrada en este catecismo. ¿Cómo se prueba que hay un Dios? Y la respuesta que dice este catecismo es: la misma luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios manifiestan claramente que hay un Dios, pero su palabra y su espíritu solo lo revelan de manera suficiente y eficaz a los hombres para su salvación. ¿Lo comprendemos? ¿Entendemos qué significa esto? Es como que hay dos formas en las que el Señor se revela al ser humano. Dice, la misma luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios manifiestan claramente que hay un Dios. Pero, aquí hay un quiebre, ¿no? Pero su palabra y su espíritu solo lo revelan de manera eficiente y eficaz a los hombres para su salvación, es decir, a sus hijos exclusivamente, ¿no? Entonces, Dios se revela a sí mismo en dos formas. La primera, que alguna vez lo hemos escuchado ya, no sé si lo recuerdan. ¿Qué tipo de revelación hay? Revelación general y revelación específica o especial. Revelación especial. La revelación general, vamos a la palabra de Dios. El Salmo 19:1-2, ¿qué dice? Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica palabra a otro día y una noche a otra noche transmite sabiduría. A esto se refiere el Catecismo Mayor, ¿no? Cuando dice que Dios usa sus obras para mostrarse a nosotros. La gloria de Dios es contada, es proclamada por los cielos, por el firmamento. Dios creó los cielos y la tierra y creó a las personas a su imagen. Debemos observar y reconocer que nada de lo que vemos fuera posible si no es por un creador. Eh, Desde lo más pequeño, el ADN, nuestro cuerpo, nuestros órganos, la tierra, la naturaleza, el espacio, las galaxias, las estrellas, todo eso da cuenta o habla acerca de que hay un creador. Y de esa manera Él se comunica con todos los seres humanos. Esto es, para todos los seres humanos. El apóstol Pablo también dice en Romanos 1:19 y 20, hablando sobre los hombres impíos, ¿no? O sea, hablando de los seres humanos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. ¿Vale? Entonces Pablo también habla acerca de que lo invisible de Dios, lo que no podemos ver, eh, su poder y su divinidad se hacen visibles claramente a través de las cosas que han sido creadas. Así entonces, queda claro lo que es la revelación general. Por medio de la creación podemos ver al menos algo acerca de quién es Dios. Pero la pregunta es, ¿será suficiente esto? ¿Será suficiente ir a las montañas, contemplarlas, ver lo grandioso y lo bello que es el paisaje para realmente lograr conocer a Dios en su totalidad? ¿Será posible esto? De hecho, algunas filosofías y religiones practican esto, ¿no? Practican esto como su doctrina, ¿no? El meditar, el pensar, el apartarse, ¿no? Para pensar y contemplar la naturaleza. Pero la naturaleza, si bien es cierto, es preciosa y habla del poder de Dios, no nos habla acerca de nuestra condición pecaminosa, ni tampoco nos habla acerca de cómo ser salvos de este pecado. ¿Verdad? Entonces necesitamos otra forma de comunicación. Y esta es la revelación especial. Eh, a diferencia de la revelación general, la revelación especial no está dada a todos los seres humanos, sino a un grupo solamente.
a los hijos de Dios, a los salvos. A lo largo de la historia redentora, en medio de su pueblo escogido Israel, por ejemplo, Dios actuaba de ciertas maneras. En muchas ocasiones lo hacía y luego explicaba por qué lo hacía. E iba progresivamente revelándose ante un determinado grupo de personas, en este caso el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Podemos ver algunos ejemplos. Perdón. ¿Qué pasó con Abraham? En el Antiguo Testamento sabemos que Abraham eh, tuvo un encuentro con Dios en el que él escuchó audiblemente la voz de Dios y le dijo, les dio instrucciones o les dio órdenes, que debía salir de un lugar para irse a otro lugar. Y le dio promesas de que de él haría una gran nación y dijo todas estas cosas, pero no explicó por qué o por qué había sido escogido él o cómo lo iba a hacer. Simplemente se comunicó de esa manera ante Abraham. Lo mismo pasó con Moisés. Dios habló de forma directa con Moisés y le entregó la ley en el monte Sinaí, recordemos. Eh, y por medio de esta ley, el pueblo de Israel tenía que ser o tenía que vivir. Eran como las normas por las cuales el pueblo escogido de Dios debía vivir. Ahora sabemos, ¿no? Ahora, en este tiempo, sabemos que a través de la ley, Dios mostró a su pueblo que eran incapaces de cumplirla porque son pecadores. Y lo mismo es para nosotros. Nos comunica ahora que somos incapaces de vivir una vida perfecta, porque no podemos cumplir esa ley, ¿entienden? Entonces, en el momento en el que fue dada como una ley, pero luego entendemos de que realmente es para mostrarnos nuestra incapacidad de salvarnos, nuestra incapacidad de acercarnos a Dios. Entonces, otra manera de comunicarse que Dios utilizó en el Antiguo Testamento eran los profetas. Durante mucho tiempo en el Antiguo Testamento Dios utilizaba a hombres eh, para profetizar, para tratar, para obrar en su pueblo, en el pueblo de Israel, y también en otros pueblos vecinos incluso. Él los usaba para comunicar mensajes específicos a su pueblo sobre lo que él estaba haciendo o iba a hacer. Con frecuencia eran mensajes de juicios, mensajes de arrepiéntanse. Algunos profetas incluso sufrían hasta más no poder por el pecado que veía en su pueblo y ellos eran los que tenían que transmitir este mensaje porque eso era lo que Dios quería de ellos. Y otros mensajes eran de ánimo, eran de esperanza, porque algunos mensajes hablaban del Mesías que iba a redimir al pueblo. Entonces, vemos cómo en el Antiguo Testamento, cómo Dios se revela de forma especial con su pueblo Israel. No lo hace con todos los pueblos, lo hace de manera específica y especial con un pueblo determinado. ¿Cómo lo hacía en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento Dios siguió revelándose de esta manera especial con sus hijos. Y ahora utilizó a quién, o lo hizo a través de quién, de Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Pablo habla, o bueno, el escritor de Hebreos, habla que Dios ya había hablado previamente a través de profetas, pero ahora, en ese momento, había escogido hablar a través de Cristo, de Jesucristo. Es la forma en la que Él se reveló en ese entonces y en la que se revela a nosotros también, al momento de leer la Escritura. El capítulo 1 del libro de Juan comienza así. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra verbo se refiere claramente a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el versículo 14 luego dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se refiere a Jesucristo. Entonces nos queda claro de que ese verbo era Jesucristo. Y recordemos que la palabra verbo viene del griego logos, que también significa palabra, ¿no? Y esto no es simplemente un título llamativo que Juan utilizó para referirse a Jesús, al Maestro. Juan llama a Jesús el verbo porque es a través de Jesús que Dios nos habla. Las palabras comunican y en el Nuevo Testamento Dios se revela de forma especial con su pueblo a través de Cristo. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? Podemos escuchar la voz audible de Dios.
¿Podemos escuchar la voz audible de Dios, como lo hizo, por ejemplo, con Abraham o con Moisés? Em, pues hoy Dios nos habla principalmente por medio de su palabra escrita, la Biblia. Cuando nos acercamos a ella como hijos suyos, Dios sigue revelándose de manera especial con nosotros. Y es a través de la escritura, por ejemplo, que conocemos a Jesús, que es la razón de nuestra fe. Eh, no podríamos saber acerca de Jesús si no fuera por la escritura, por la Biblia escrita. En una ocasión, ¿y por qué es tan importante conocer a Jesús? Entonces, yo sé que esas son cosas básicas que nosotros lo damos por sentado de que pues, son ciertas y nunca nos volvemos a preguntar por qué. Pero ¿por qué es tan importante que la Biblia hable de Jesucristo? En una ocasión, Felipe, uno de los discípulos de Jesús, dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, la Escritura nos habla acerca de que Jesucristo, aquel hombre, no era meramente un hombre, un buen predicador o un buen hombre, ¿no? Un buen ser humano, como alguna religión lo dice así. Jesús está diciendo que al verlo a él, vemos al mismísimo Dios, el Padre. Entonces hay una conexión directa con él. Entonces, de allí la importancia de que conozcamos a Jesús, de que aprendamos quién era él realmente. Y la Escritura, nuevamente, se revela a nosotros mostrándonos 5 verdades acerca de Jesucristo. La primera verdad es, Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15 dice eso. Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, hasta ese momento Dios, nadie había visto a Dios, nadie había visto tangiblemente o podían tocar a Dios. No se podía en ese momento, hasta ese momento en el que vino Cristo y se manifestó en carne y hueso. Entonces, Él es la imagen del Dios que hasta ese momento había sido invisible, que habían visto su poder, sus proezas, las cosas que Él hacía, y algunos lo habían escuchado, pero nadie lo había visto como tal. Y Él se reveló a Dios de una forma visible. Entonces, Jesús es la imagen del Dios invisible. Segundo, la Escritura también dice que Jesús es profeta. Los profetas comunican el mensaje de Dios a la humanidad, ¿no? Los profetas comunicaban mensajes de parte de Dios, eran escogidos por Dios. Y Jesús en alguna ocasión dijo que su autoridad venía del Padre. Es decir, lo que él hablaba, lo hablaba de parte del Padre. No lo hablaba por cuenta propia, sino conforme al mandato del Padre. ¿Qué dice Juan capítulo 12, versículos 49 y 50? Yo no he hablado... Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es decir, era profeta, era un mensajero de Dios, ¿vale? Por eso es profeta. Tercero, la Escritura nos muestra que Jesús es sacerdote, ¿no? Recordemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían esta función de ser un mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Y eso es precisamente lo que Jesús hace. Necesitamos un sacerdote eh, para poder conectarnos con Dios, para poder, sí, acercarnos a Dios. Y Jesucristo cumple ese rol. Jesucristo es el sumo sacerdote. Es decir, no necesitamos otro sacerdote para poder acercarnos a Dios. Hebreos 9, 11 y 12 enseña que Cristo vino como sumo sacerdote y entró en los lugares celestiales. Y dice literalmente, no por sangre de muchos cabríos, de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Lo interesante de esto es que, además de ser el sacerdote, ¿no?, que ofrece el sacrificio, es también al mismo tiempo el carnero, el sacrificio, el becerro. Este único becerro que era necesario, esta única ofrenda que era necesaria, la máxima ofrenda que podría darse era él mismo, ¿no? Y no de manera temporal, porque los sacrificios eran, ¿no? En ese momento duraba un tiempo, había el perdón de pecados, pero luego de un tiempo había que volverlo a hacer.
pero la palabra de Dios dice que es para una eterna redención, eternamente, dura para siempre, una vez y para siempre. Cuarto, la Escritura nos muestra que Jesús es rey. Vale, el Evangelio de Juan nos relata un interrogatorio que ocurre entre el gobernador de Roma en Judea, en la provincia de Judea, llamado Poncio Pilato, ¿no? Justo en el momento en el que estaba siendo juzgado, ¿no? Días antes de su crucifixión. En Juan 18 escuchamos a Pilato preguntar, ¿eres tú el rey de los judíos? Le pregunta directamente, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué responde Jesucristo? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Él está diciendo que tiene un reino. Es decir, él es rey de un reino, pero no es el rey, el reino de Israel. No es el rey de los judíos. Es un reino que ni siquiera está en este mundo. No está en este mundo. Yo soy rey, pero mi reino no está aquí. Está dejándolo claro. Eh, y luego Pilatos le dijo, ¿eres tú rey? Y él le responde, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Escuchemos cómo Jesucristo dice, yo soy el rey, ¿vale? Y nosotros somos parte ahora, por su gracia, de ese reino precioso que Él vino a inaugurar, ¿no? El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Recordemos que Jesús siempre hablaba de eso. El reino de los cielos se ha acercado. Él era el reino de los cielos. Quinto, la Escritura afirma que Jesús, y esto es lo más importante, y creo que es lo que nos diferencia de muchos grupos religiosos. La Escritura afirma que Jesús es Dios. Y volvemos a leer Juan 1:1, cuando Juan escribe, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Nos deja claro que Jesucristo, aquel verbo, es Dios. Y esto es una verdad que nos enseña la Escritura. Colosenses 1 también habla de que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Y Filipenses 2:6 también revela la naturaleza divina de Jesús. ¿Recuerdan? Cuando dice, el cual, refiriéndose a Cristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Bien, entonces, y vamos terminando ya. La Biblia nos habla acerca de Jesucristo y nos habla cosas maravillosas acerca de Cristo. Pero también nos deja claro una cosa, somos pecadores. Romanos 3:23 afirma, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nuestro mayor obstáculo es el pecado. Ese es nuestro mayor obstáculo con Dios. Efesios 2:1, la parte B dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Vale? Entonces, por un lado, sabemos que quién es Cristo y ahora sabemos que somos pecadores. Esto no lo dice la naturaleza, no podemos verlo por la naturaleza, lo podemos aprender exclusivamente a través de la palabra. Em, y también nos aprendemos de que no basta con simplemente dejar de pecar, como imaginémonos que se pudiera hacer eso, ¿no? Que es imposible, porque dejar de pecar no es simplemente dejar de hacer cosas visiblemente malas. No se trata de ser un buen ciudadano, no ofender con nuestras palabras o hacer una serie de cosas que te califican como una buena persona. Porque el pecado está en el corazón, está dentro, está arraigado dentro de nuestra alma, de nuestro ser. Y no es posible dejar de pecar, no es posible dejar de hacerlo. Y cuando Adán y Eva pecaron en el huerto y Dios los apartó, ilustra lo que ocurre, esta situación ilustra lo que ocurre con el pecado. El pecado provoca una separación de Dios. Y Dios mismo debe intervenir y eliminar esa separación, si hemos de encontrarnos con Él. ¿Por qué Él es el que tiene que hacerlo y no nosotros? Porque, como alguna vez hemos escuchado del pastor Luis, el pecado es una deuda de valor infinito. Y no podríamos, no tenemos la capacidad de pagarlo, no tenemos la capacidad de resolverlo. Es Él mismo el que decide acercarse a Dios, al hombre, y Él mismo es el que puede resolver este conflicto. En el Nuevo Testamento, afortunadamente, también se explican los medios de esa restauración. O sea, cómo podemos
a acercarnos a Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él puede perdonarnos. Gloria al Señor. Hebreos 4:15 también nos recuerda que tenemos un sumo sacerdote, ¿no? Ya lo habíamos visto, Jesús es sacerdote. Y es un sacerdote que no como un ser humano, se compadece de nuestras debilidades. Él se compadece de nuestras debilidades porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe nuestras debilidades, Él conoce nuestras debilidades porque fue hombre. Por eso se puede compadecer de nuestras flaquezas. Y el verso 16, y esto es un versículo precioso que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esto es una frase, un versículo que debemos recordar y debemos tener siempre en cuenta. Acerquémonos pues confiadamente. Podemos acercarnos a Dios y de manera confiada, no con temor, no con temor al rechazo, porque si te acercas para confesar tu pecado, puedes hacerlo confiadamente de que el Señor te aceptará en el nombre de Jesucristo. Es decir, tenemos ese libre acceso para con Dios. El encuentro con Dios siempre sucede a través de un mediador, ¿vale? En el Antiguo Testamento era el sacerdote. Ahora, si vamos a encontrarnos con Dios, debemos hacerlo a través de Cristo. Y este es el fundamento de la espiritualidad bíblica. La espiritualidad bíblica consiste en conocer de forma personal e íntima con Dios, a Dios. Seamos personas que practicamos la espiritualidad bíblica. Cada vez que acudamos a su palabra, que nos acerquemos a orar a Dios, que nos reunamos como iglesia, debemos siempre recordar de que lo hacemos o podemos hacerlo única y exclusivamente porque así Cristo lo ha permitido. No porque nosotros lo queramos, sino porque Cristo lo ha permitido. No hay nada a favor nuestro, no hay nada de mérito en conocer a Dios, porque es Cristo el que nos ha permitido conocerle. Con base en las Escrituras, entonces, aprendemos quién es Jesús y nuestra pregunta, pues, esta pregunta, ¿podemos realmente encontrarnos con Dios? Queda respondida. La respuesta sería, sí podemos encontrarnos con Dios porque Él así lo ha decidido, porque lo vemos a través de su creación para toda la humanidad en forma general y de manera especial a través de la Escritura como sus hijos. Podemos encontrarnos con Dios debido única y exclusivamente a Jesucristo, que nos reconcilia con Él, y a través del cual podemos encontrarnos con Él confiadamente tantas veces como sean necesarias para alcanzar misericordia y hallar gracia. Bueno, espero que podamos cada día traer a memoria estos versículos, esto que nos habla acerca de la misericordia de Dios y cómo nosotros no podíamos acercarnos a Él y cómo Él lo ha planeado todo desde antes de la fundación del mundo. Recordemos que también sabemos eso, de que nosotros estábamos en el plan de Dios antes de que siquiera fundase el mundo. Y Él ha ido tejiendo progresivamente este encuentro con nosotros, ¿no? Con el pueblo de Israel, con el pueblo judío del tiempo de Jesús, y sigue haciéndolo en nosotros, en la iglesia, en su iglesia. Gloria a Él porque nos permite poder experimentar realmente y poder conocerle de verdad. La gente no conoce a Dios realmente porque no sabe cómo hacerlo. La Escritura es la única que revela cómo hacerlo. Y gloria a Dios porque podemos leerla y podemos conocer estas cosas. ¿Sí? Vamos a orar para dar gracias a Dios por este momento. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, porque realmente tu misericordia y tu amor hacia nosotros es maravilloso, Señor. Es impresionante, Padre, cómo